El dólar continúa con una tendencia hacia la baja. Imagínense que el año pasado, para estas fechas, más o menos para diciembre, estaba en 595 colones. Para hoy ronda un precio de los 540 colones. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿cuándo va a bajar mi préstamo? ¿Cuándo puedo comprar dólares? ¿Será una buena época para endeudarme? Bueno, hoy abordamos todo este tema en compañía del asesor financiero Wilber Quesada. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Sergio, buenos días a todos los amigos del noticiero, de Multimedios. Encantado de abordar este tema tan importante como es la variación que ha tenido el tipo de cambio en Costa Rica. ¿A qué se debe que tengamos un tipo de cambio como este que es histórico realmente? Sí, vamos a ver, hay varios elementos, amigas y amigos. Uno tiene que ver con el tema del crecimiento del turismo. Ha habido un comportamiento del turismo este año con un dinamismo mucho mayor que el año anterior. De hecho, este año se están esperando 3 millones de personas, 3 millones de turistas. El año pasado cerró un poco más de 2 millones, entonces eso es muy importante. Recordemos que el turismo lo que nos genera son divisas. El otro tema interesante aquí e importante es la inversión extranjera directa, que son las inversiones que las empresas extranjeras que están radicadas en Costa Rica efectúan. Solo, por ejemplo, al cierre del año anterior, más de 50 empresas llegaron y hicieron inversión extranjera en el país. Entonces este es un tema también muy relevante porque lo que está generando pues es el ingreso de dólares. Eso para citar dos temas importantes que se dieron en el transcurso, digamos, de estos meses anteriores. Pero ha habido otros. Por ejemplo, está el tema de las pensiones. En el tema de las pensiones, los operadores de pensión complementaria estaban el año anterior, tenían sus inversiones o una buena parte de sus inversiones en los mercados internacionales en dólares. Ahora la situación ha cambiado, se han traído esas inversiones hacia Costa Rica, a bonos costarricenses, de manera que las están trasladando a colones. Entonces eso quiere decir también que están inyectando dólares. Esos han sido, digamos, tres factores importantes que se han presentado. Y uno de ellos, relevante también, es la colocación de eurobonos que en el primer trimestre, en abril, más bien hizo el gobierno de la República y que ahora, para noviembre próximo, se espera una nueva colocación. Wilber, siempre que se habla de aguinaldos, cuando ya viene, también está siempre no va a haber plata. ¿La condición en este momento del dólar va a favorecer para el pago de los aguinaldos, para que las empresas tengan más dinero al haber más moneda en el mercado? Sí, es una pregunta importante, Sergio. Aquí lo importante es, vamos a ver, si ese empleador paga en dólares o paga en colones, ¿verdad? Si es un empleador que paga, por ejemplo, en dólares, que recibe sus ingresos en dólares, bueno, hay bastantes dólares en este momento, así es que uno esperaría que no tenga ningún inconveniente desde ese punto de vista para conseguir dólares y poder pagar en dólares. Los de colones habitualmente no deberían tener ese problema porque si generan su ingreso en colones, podrían entonces también pagarlos, si tienen sus erogaciones en colones, pagarlas en colones. Y ahí en el sentido del pago del aguinaldo, digamos, desde ese punto de vista, la variación en el tipo de cambio no debería tener mayor afectación, por lo menos para que los patronos puedan hacer frente a eso. Vamos al escenario de los préstamos, que es una de las cosas que más pues motivan a los ticos cuando el dólar baja. ¿Se puede presentar una baja en las cuotas de acuerdo a tasas básicas pasivas? Que recordemos que eso se hace con un cálculo del ahorro de la gente principalmente. ¿Se puede bajar? Sí, la tasa básica pasiva, ahora que lo señalas, recordemos que se utiliza para colones, ¿verdad? Es un promedio ponderado de las tasas a las que los bancos captan sus depósitos en colones. En este caso estaríamos hablando de la tasa efectiva de dólares, que es básicamente lo mismo que la básica pasiva, solo que en dólares. ¿Qué podría uno esperar desde el punto de vista de las cuotas de los préstamos? Bueno, en el caso de los préstamos en dólares están referenciados en este momento a la TRI, que es la tasa de referencia interbancaria, ¿verdad? Que nosotros ahí como país somos más tomadores de esa tasa que otra cosa. Entonces, en colones, ¿qué esperaría uno? En colones uno lo que espera es que, bueno, la tasa básica pasiva ha venido bajando, podría seguir disminuyendo. Hay un tema ahí con respecto a la tasa de política monetaria que ya el central la ha, digamos, estabilizado. Entonces uno esperaría una disminución todavía de la tasa básica pasiva. Eso desde el punto de vista de las deudas en colones quiere decir que usted debería ver disminuido todavía un poquito más esas cuotas. Desde el punto de vista de dólares, ¿qué pasa? La tasa de referencia interbancaria, la TRI que estábamos hablando, ha permanecido relativamente estable. Entonces uno desde el punto de vista de tasa no debería haber como un gran cambio. Pero sin embargo, y eso es lo importante, si usted es un generador de colones que tiene una deuda en dólares, la variación del tipo de cambio sí ha sido muy importante. Usted lo señalaba ahora. Hablábamos de un tipo de cambio que estaba en 595.
ahora estamos hablando de un tipo de cambio que está en 540. Una matemática muy fácil, por ejemplo, si usted tiene una deuda, digamos que para una casa en dólares, ¿verdad? Pagando $1,000, para ponerlo más fácil. Si usted tenía un tipo de cambio 595, eso quiere decir que usted pagaba solo por eso 595,000 colones, ¿verdad? Para tomar sus colones y comprar esos dólares para pagar esa deuda. Hoy, a un tipo de cambio de 539 colones, pues quiere decir que esa misma cuota usted la tiene en 539,000 colones, como podemos ver, una diferencia sustantiva de 56,000 colones. Y esa diferencia sustantiva nos puede decir que hagamos el cambio de préstamo en la moneda como muchos bancos lo permiten. ¿Hasta dónde puedo confiarme de que esta tendencia va a seguir? Los analistas dicen que sí va a seguir, pero ¿hasta dónde? ¿Puede dar de un salto de pronto? Es que es muy variable, siempre asumimos el riesgo cambiario y ahí eso es importante su consulta porque si tenemos una deuda en dólares y nosotros somos generadores de dólares, es decir, nos pagan en dólares, yo le diría tomemos el riesgo, porque digamos usted ya no tiene el riesgo cambiario, pero si usted gana en colones y asume una deuda en dólares, usted asume ese riesgo cambiario. Entonces, así como ha disminuido el tipo de cambio, también puede subir. ¿Qué es lo que uno espera para este, digamos, último trimestre del año? Como bien lo indican algunos analistas. Bueno, es que el tipo de cambio por lo menos no vaya a subir, pueda continuar una tendencia a la baja, porque hay varios elementos de los que ya mencionamos algunos, pero hay otros que todavía nos tienen con alguna expectativa de si podría haber una variación. Temas de guerras, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros en el tema de tipo de cambio, recuerde que básicamente estamos viendo qué es lo que pasa con el dólar a nivel internacional, que se ve influenciado por temas de petróleo, por temas de guerra. La guerra de Ucrania, ¿hace cuánto creímos que debió haber terminado? Bueno, ahí hoy está la guerra de Ucrania, pero ahora también la guerra de Israel y Gaza. Ayer Estados Unidos autorizó, pues ya abrió un campo para Venezuela. Se puede ver que el petróleo ahora puede ser comprado en Venezuela, es lo que dicen los analistas. ¿Cuánto va a afectar eso a la economía costarricense? No sabemos, ese es el problema de la bolita de cristal, que en efecto ese tipo de temas afectan al final de cuentas, digamos, el tema de tipo de cambio. Nosotros somos tomadores de ese precio, igual que de todos los precios de los commodities, del mismo petróleo, como usted lo acaba de indicar, y eso tiene una incidencia sobre la economía nuestra y naturalmente, en este caso que estamos hablando, digamos, sobre las tasas y sobre el tipo de cambio. Entonces uno... Sí, y a su pregunta de qué podríamos hacer, ¿es un buen momento como para ir y cambiarnos de nuestra deuda en colones a dólares? Yo diría que mejor ser prudente, ¿verdad? Si usted tiene en este momento una deuda en dólares y usted es generador de dólares, tranquilo, ¿verdad? Siga ahí. Si usted tiene una deuda en este momento en colones y usted lo que percibe son colones, mejor déjela ahí, podría eventualmente renegociarla en función más que en este caso del tipo de cambio, de la evolución de las tasas de interés. Ahora, Wilber, ¿quién es el que decide si yo puedo cambiar a la moneda? Si la gente ya tomó la decisión de que me paso a dólares o me paso a colones, ¿soy yo o es el banco el que me tiene que dar la opción? Bueno, son los dos. La solicitud la debe hacer usted, naturalmente como el sujeto de crédito que es, y el banco corresponderá al análisis de ver si ese sujeto de crédito califica, por ejemplo, para asumir una deuda en dólares, ¿verdad? Y ellos ahí revisan mucho, no solo su historial y su capacidad de pago, sino estos elementos de los que estamos hablando, de que usted es el que va a asumir el riesgo en el tipo de cambio. No es un secreto que el país pues ha tenido un crecimiento económico. Si vemos las macrocifras de todo lo que ha crecido el país en este momento, viene una época donde a la gente le van a pagar aguinaldos y probablemente pues quiere tener un ahorrito en este momento para una inversión o para un negocio, para lo que sea. En este caso, ¿podría cambiarlo a dólares? ¿Sería una buena recomendación? Yo creo que sí, porque como decimos, difícilmente en lo que queda del trimestre del año, digamos, el cuatrimestre, va a haber una variación sustantiva en el tipo de cambio, eso no se ve. Entonces, si usted en efecto ahora con el aguinaldo o recibiendo los dividendos de algunos en sus asociaciones solidaristas, cooperativas, etcétera, sus ahorros navideños, reciben esos recursos, sería muy prudente generar un ahorro. Ese ahorro se podría generar en dólares. ¿Por qué? Porque es un buen momento para comprar dólares, eso sí. Hoy es un buen momento para comprar dólares si usted está pensando, por ejemplo, en hacer compras en el exterior más adelante, viajar incluso el próximo año, etcétera, etcétera, cualquier gasto que usted vaya a tener en dólares, hoy es un momento para comprar esos dólares. Entonces, si tiene la oportunidad, hágalo, porque en algún momento el tipo de cambio va a empezar a subir, eso es ineludible. Los números indican que los ticos estamos sobreendeudados, si usted lo sabe, en materia de tarjetas de crédito, todo esto. Muchos tienen deudas en ese caso, en materia de dólares, colones. Muchos bancos ofrecen en este momento refinanciamientos cuando ya estamos cercanos a temporadas del aguinaldo, aún más cuando estamos en temporadas de diciembre. ¿Hasta dónde ahí sí se puede hacer el cambio a la moneda? ¿Va a favorecer al deudor? De nuevo, es un tema
que la persona debe pensar prudentemente si su ingreso es en dólares o no. Y uno puede sonar un poco repetitivo, pero es que hay que ser responsable en eso. Uno podría decir, bueno, si en este momento, y acabamos de hacer un cálculo, yo tenía una deuda, por ejemplo, en dólares, pagando la casa, $1,000, el año pasado estaba pagando 595,000 colones, ¿verdad? Sacando 595,000 colones, hoy 539,000. Y posiblemente, si usted hubiera preguntado hace un año atrás, ¿verdad? Todo el mundo le hubiese dicho, de cómo no me recomendaste pasarme, ¿verdad? Porque me hubiera ganado de esos 50 y resto de mil colones. Pero es que lamentablemente perdón no que hay le una bola de interrumpa, cristal. pero esos 57,000 colones a una familia le caerían sumamente bien. Claro, pero ¿qué hubiera pasado si el tipo de cambio, digamos, se comporta al contrario? Y hubiese empezado a subir como en su momento que estuvo en casi 700 colones. ¿Qué tiene que pasar para que el dólar suba? Muchas cosas, vamos a ver, sobre todo de carácter externo. Decíamos ahora, ¿cuáles son los principales riesgos, las principales amenazas? Digamos, vamos a ver este conflicto en Israel, por ejemplo, cómo evoluciona, ¿verdad? Si es un conflicto que tiene escalada ahí en el Oriente, perfectamente eso tiene una incidencia sobre la economía mundial y por supuesto sobre el dólar también. Otros factores, ya dijimos algunos que son internos, que tal vez son los que menos pesan, como el tema, por ejemplo, de los eurobonos, las liquidaciones que ahora se dan en este último trimestre, por ejemplo, con el tema del dólar, que todo eso lo va a mantener relativamente bajo porque hay una abundancia en este momento. Pero cualquier situación, cualquier resfrío, para ponerlo así coloquialmente, internacional, ¿verdad?, que impacte a la economía mundial nos va a impactar y va a impactar el tipo de cambio. ¿Qué es lo que está haciendo el Banco Central en este momento para explicárselo a la gente en la materia de la captación de mucho más dinero y la generación de dólares también? ¿Cómo explicarlo de una manera simple que la gente Sí, no lo vamos a entienda? ver, el Banco Central es naturalmente en el MONEX, que es el mercado interbancario donde se negocian las divisas día a día, es el que lo regula, es el que lo mantiene ahí en vigilancia. Cuando el banco ve que, digamos, se requieren muchos dólares o por el contrario, que faltan dólares, el banco lo que hace es que inyecta dólares o, digamos, saca dólares del mercado para ponerlo en materia muy sencilla. Se ha mantenido, y vamos a decirlo así, en los últimos meses, de una manera muy tranquila el banco, ¿verdad? Porque el mercado realmente, digamos, están abundando dólares. Y mientras el banco, que lo que le importa realmente es el tema de la meta inflacionaria, que se está cumpliendo, ¿verdad? Mientras no vea una amenaza desde el punto de vista de la meta inflacionaria, uno no espera que el banco como vaya a actuar mucho en este momento sobre el tipo de cambio. Wilber Quesada, asesor financiero, muchísimas gracias. También profesor universitario, muchas gracias por estar con nosotros. Fue mi profesor, de hecho. Así es, bueno, está aprendido bien, ¿verdad? Muchas gracias, Wilber. Un gusto, buen día. Vamos a continuar con más noticias y de hecho lo que está sucediendo no sé si usted ha visto que hay personas que tienen pues un síndrome de tener animales, se le llama un síndrome de Noé. Una adulta mayor fue encontrada con más de 26 perros en su casa. ¿A qué se debe este comportamiento y también a qué se expone una persona que descuide los animales de esta manera? Lo vemos en la siguiente información.